Bueno chicos, vamos a hablar de hipertensión gestacional. Yo les dije que fueran leyendo del libro de obstetricia lo que es la hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional es una enfermedad propia del embarazo junto con otras enfermedades metabólicas del embarazo como es la diabetes gestacional o la colestasis. La hipertensión, como ustedes ya saben o han sentido, es una enfermedad crónica que afecta a todas las arterias de los sistemas, ¿sí? de nuestro organismo, por un aumento de la tensión arterial, ¿sí? En este caso, la hipertensión gestacional se da porque tiene el embarazo, ¿sí? Un órgano que se llama placenta, que seguramente ustedes ya lo vieron en primer año cuando vieron cuidados de la salud, que deben haber visto el desarrollo del embarazo. La placenta tiene diferentes funciones. Una de las funciones de la placenta es la producción de hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? Estrógeno, progesterona, lactógeno placentario y el tromboxano. Acá me voy a detener, pero para explicarle un poquitito más de la placenta tiene diferentes funciones. Una de las funciones era la formación de hormonas y otra de las funciones la protección del embarazo, el intercambio gaseoso, porque el bebé dentro de la panza de la mamá o dentro del útero no oxigena, tiene los pulmones colapsados, llenos de agua y no hace el intercambio gaseoso. ¿Dónde se produce ese intercambio gaseoso? Es en la placenta, ¿sí? A través del cordón umbilical. El aporte de nutrientes, el aporte de anticuerpos, etc. ¿Qué pasa con el tromboxano, que es una de las hormonas que forma la placenta? Este tromboxano actúa a nivel de las arterias útero-placentarias, ¿sí? Y lesiona los vasos, lesiona la pared de la arteria, ¿sí? ¿Y qué pasa? También produce una vasoconstricción. La arteria disminuye el flujo sanguíneo, ¿sí? Al útero, ¿sí? La placenta sufre una vasoconstricción, sus arterias se lesionan y no hay un buen aporte de flujo sanguíneo hacia el útero. Entonces empieza a haber daño vascular o daño arterial, no solo en las arterias que irrigan sangre al útero, sino en las arterias renales, en las arterias hepáticas, en la retina, en un montón de órganos. Pero ¿qué pasa en la hipertensión gestacional? ¿Quién tiene riesgo de padecer hipertensión durante el embarazo? Son las que están en los extremos de la edad reproductiva. ¿Cuándo se considera edad reproductiva? Entre los 16 y los 30 años, ¿sí? Una mujer pasado los 30 años se considera una mujer añosa para gestar, ¿sí? O 30, 35, en algunas bibliografías van a encontrar 35 años. Se considera añosa para gestar. Entonces, los que se encuentran en los dos extremos, antes de los 16 años y después de los 30 o 35 años, se consideran en riesgo de sufrir hipertensión gestacional. Otra de las mujeres que sufren hipertensión gestacional son las primíparas, las que cursan el primer embarazo, ¿sí? Tienen más riesgo de sufrir la hipertensión. Esos serían los factores de riesgo de la hipertensión gestacional, o los que tienen antecedentes ya familiares de que su mamá, su hermana, su abuela haya sufrido hipertensión en algún momento del embarazo, ¿sí? Este tromboxano, que es una de las hormonas placentarias, produce vasoconstricción. Al producir vasoconstricción hay una lesión de los vasos y esa lesión de los vasos libera plaquetas, ¿sí? Se agregan las plaquetas a la luz de la arteria. Por ejemplo, para darles un ejemplo, para que ustedes se den una idea, si yo abro una manguera, una canilla con una manguera y pasa un buen flujo de agua, de caudal de agua, ¿sí? Voy a poder regar bien un cantero. Si yo esa manguera la ocluyo, la aprieto o le tapo la luz del flujo de agua, va a haber una disminución
de agua al cantero. Lo mismo pasa acá con la arteria, ¿sí? Esta es la arteria. Si las plaquetas se empiezan a pegar en la pared de la arteria, ¿sí? Se empieza a pegar en la pared de la arteria, va a haber menos flujo, menos caudal de sangre hacia el útero. Entonces, si hay menos caudal de sangre hacia el útero, el bebé que se está gestando va a sufrir, ¿sí? Va a sufrir, puede llegar a tener un retardo del crecimiento intrauterino, puede nacer antes de tiempo. Al haber menos flujo sanguíneo hacia el útero, puede llegar a desprenderse la placenta, ¿sí? Porque esa placenta no está bien irrigada y es como una plantita. Si yo no la riego como corresponde, se seca y se cae. La placenta, si no tiene un buen flujo sanguíneo, también puede llegar a desprenderse, ¿sí? Si se desprende la placenta, estamos en una urgencia obstétrica donde corre riesgo de vida tanto el feto como la madre, ¿sí? Porque hay pérdida abundante de sangre y la madre se puede morir por un shock hipovolémico. Y el bebé se puede morir o el feto se puede morir porque no está oxigenando, no le está llegando oxígeno. Entonces, hay una agregación plaquetaria, disminuye el flujo sanguíneo a la placenta hacia el útero, el bebé no crece, no se nutre y no se oxigena como corresponde. También esta agregación plaquetaria se da en los riñones. Entonces, hay un daño en los glomérulos renales, hay una disminución en la filtración renal, por eso va a haber un aumento de proteinuria o va a haber proteínas en la orina y va a haber aumento de urea y creatinina sanguínea, porque el riñón no está filtrando, no está eliminando los productos de desecho. Entonces, cuando hay una mujer que consulta al médico porque tiene edemas, digamos, hinchazón en los miembros inferiores, en las manos, en la cara, hay que controlarle la tensión arterial. Porque esa mujer seguramente su riñón no está filtrando porque hay un daño glomerular, hay aumento de proteínas, hay en orina, ¿sí? Un aumento de urea y creatinina en sangre y la paciente empieza a edematizarse, a hincharse, no está eliminando el riñón como corresponde, o no está haciendo la función que corresponde. ¿Cuándo se considera hipertensión gestacional? Cuando se controla la tensión arterial, ¿sí? Con un lapso o un periodo de tiempo de 6 horas, ¿sí? Llega una paciente a la consulta, le toma la tensión arterial y tiene 140/90. Y esa paciente en controles anteriores tenía 110/60, 110/70. Si tiene 2 veces más de la sistólica elevada, 2 puntos más de lo normal, se considera hipertensión. Entonces, ¿qué hago con esa paciente? La dejo en reposo durante 6 horas y la vuelvo a controlar. La controlo, esa paciente persiste con la tensión arterial alta o superior a los 140/90 que ingresó, se considera hipertensión gestacional. Por más que no tenga ni proteinuria, ni urea, ni creatinina, ¿sí? Por más que lo único que tenga ahora es la hipertensión, ¿sí? Porque a lo mejor todavía está tomada a tiempo y no hay daño en las arterias, no hay daño en la parte renal y en el filtrado glomerular. Entonces, ¿qué se va a hacer con esa paciente? Se le va a dar pautas de alarma. ¿Cuáles serían las pautas de alarma? Como cualquier otro paciente hipertenso, que tenga las horas de descanso necesarias, que no coma sal, que se controle. Otra de las cosas, estas pacientes pueden tener edemas ocultos, que no son visibles. Entonces lo que hay que hacer es pesarlos diariamente si están internados o semanalmente para ver si aumentan mucho de peso. Si en una semana aumentó 2 kilos y no son visibles porque hay edema oculto, ¿sí? Y es un signo de alarma de hipertensión gestacional. Bueno, como les dije, este bebé que se está gestando está sufriendo porque no tiene una buena irrigación sanguínea. Entonces, ¿cuál va a ser el riesgo de ese bebé? Que nazca prematuro,
que haya un retardo en el crecimiento intrauterino porque no estuvo recibiendo ni el flujo de nutrientes necesario ni el flujo de oxígeno necesario. Entonces es un bebé que no crece. Y su madre también tiene riesgo. Como les dije, afecta a todas las arterias del organismo. El tromboxano, que genera la agregación plaquetaria, que disminuye la luz en el flujo de las arterias. Entonces genera un daño en todo el organismo. ¿Y cuáles son los riesgos de la mujer gestante hipertensa? Los mismos riesgos que tiene una persona hipertensa, que sería accidentes cerebrovasculares, riesgo de infarto, riesgo de muerte. ¿Sí? La hipertensión gestacional se divide en preeclampsia, esperen que se los voy a anotar, preeclampsia, que es el aumento de la tensión arterial con presencia de proteinurias o no, y con presencia de urea o creatinina sanguínea elevada o no. Puede haber solamente hipertensión y puede llegar a no haber proteinuria, ¿sí? Porque todavía los glomérulos no están dañados. Preeclampsia, que es cuando la mujer consulta porque le duele la cabeza o fue a la consulta por ir y le controlan la tensión arterial y está elevada. Eso es preeclampsia. Y eclampsia es la forma más grave de la hipertensión y es cuando se producen las convulsiones o cuando está a punto de producirse las convulsiones. La eclampsia es una emergencia obstétrica y hay que terminar el embarazo porque corre riesgo de vida tanto la madre como el feto. En la eclampsia vamos a encontrar hipertensión, valores altísimos de hipertensión, a lo mejor 170, 110 o 200, 110 de tensión arterial. Vamos a encontrar edema, vamos a encontrar proteinuria, vamos a encontrar urea y creatinina elevada. Y también la paciente comienza con los prodromos. ¿Qué son los prodromos? Son los signos de alarma de la hipertensión. ¿Cuáles serían los signos de alarma? Cefalea, visión borrosa, o ecotomas, porque por ahí lo van a encontrar en alguna bibliografía como ecotomas, o centellas o luces brillantes, náuseas, vómitos, dolor epigástrico. Se me termina el fibromo. ¿Sí? Estos son los prodromos y que uno le tiene que, como enfermero, prestar mucha atención, porque el paciente se refiere cefalea, que le molestan las luces o que ve luces brillantes o la visión borrosa o el dolor en la boca del estómago, que vendría a ser el dolor epigástrico. Esta paciente está a punto de hacer una eclampsia, está a punto de hacer el episodio convulsivo. ¿Sí? ¿Cómo se trata la hipertensión gestacional? Si la paciente tiene valores controlables, que venía siempre durante los primeros meses del embarazo con 110-60 y 110-70 y va a la consulta y tiene 130-80, ya se considera hipertensión, pero no se la medica. Se le da pautas de alarma, como les dije hoy, dieta, descanso, controles, ¿sí? Y ciertas pautas de la nutrición, no comer embutido, grasas, etc. Pero si la paciente eleva los 140-90, que se considera hipertensión, se la medica. ¿Con qué medicación? No con cualquier medicación como cualquier hipertenso, sino con alfa-metildopa, que es el Aldomet. Esto lo tienen que saber. Alfa-metildopa. Alfa-metildopa es la droga. Aldomet es el nombre comercial, ¿sí? Se la medica con el Aldomet, no se le da ni enalapril, no se le da
ni carvedilol, no se le da ni atenolol, no se le da ningún otro antihipertensivo. Solamente se le da el Aldomet o la alfa-metildopa. ¿Por qué no se le da otro antihipertensivo? Porque son teratrogénicos. ¿Qué quiere decir teratrogénicos? Que causan defectos en el feto. Defectos o malformaciones en el feto, o puede crecer el feto durante el embarazo, crece, pero nace y lo que hace es una falla renal que produce la muerte en menos de 24 horas. Entonces, lo único antihipertensivo que se le da a la mujer gestante es el Aldomet. ¿Qué pasa si está por producirse las convulsiones o está con los prodromos, tiene la tensión arterial elevada? Hay una sola medicación que se da, que es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio lo que produce es una vasodilatación en los vasos, ¿sí? Hay un aumento de irrigación sanguínea al cerebro y disminuye todos los reflejos, ¿sí? Y causa una depresión en el sistema nervioso central que la paciente puede entrar en coma. Pero previene las convulsiones. Antes se daba mucho diazepam, se dejó de dar el diazepam y el lorazepam. Lo que se elige como droga de elección es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se administra de forma endovenosa, se le coloca una vía a la paciente, una de buen calibre, una boca 18 o 16, el más grande que la paciente pueda resistir, digamos, que sea de acorde a sus venas. Se le administra el sulfato de magnesio según indicación médica, que hay que pasarlos por lo general en media hora. Se le pasan 5 gramos de sulfato de magnesio, se le administra en media hora rápido para que causa sedación y relajación y evita el episodio convulsivo, porque si la paciente hace una convulsión, no solo tiene daño la madre, sino el feto, ¿sí? Aparte, si hace una convulsión, puede llegar a terminar haciendo un ACV o un infarto, hasta se puede llegar a morir. Y hay que terminar el embarazo. Se termina el embarazo no llevándola a la sala de parto para que tenga su bebé, sino haciendo la cesárea de urgencia. El sulfato de magnesio se pasa por vía endovenosa rápido, pero ustedes como enfermero tienen que estar atentos a la paciente, a los signos de alarma que nos va a dar la paciente. Esa paciente tiene que estar monitorizada. ¿Cómo? Tenemos que controlar la frecuencia respiratoria, continuamente la tensión arterial. Si en los servicios hay monitores multiparamétricos, se le coloca un monitor multiparamétrico, y si no, bueno, se le tomará la presión manualmente, se le colocará un saturómetro, ¿sí? Para ver su mecánica respiratoria, se le coloca una mascarita de oxígeno para ayudarlo a oxigenar, para ver cómo va disminuyendo su tensión arterial y su nivel de conciencia, porque estas pacientes pueden quedar inconscientes, ¿sí? Pueden tener un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo se revierte esta situación si la paciente en el peor de los casos nos hace un paro cardiorrespiratorio? Hay una droga que vendría a ser antagonista del sulfato de magnesio, que se llama glucanato de calcio. Ustedes como enfermeros les indican goteo de sulfato de magnesio, se cargan el sulfato de magnesio en el destroza y a su vez se cargan una ampolla de glucanato de calcio, la rotulan, la pegan a la cabecera de la cama, en el sachet de suero donde está pasando el destroza, colocan otra vía a la paciente, porque esa paciente se nos puede llegar a complicar, puede hacer un paro, puede llegar a terminar intubada, se puede llegar a morir. Entonces no necesitamos que el médico venga a decirme pongan otra vía, carguen un gluconato de calcio por las dudas, tengan el equipo de resucitación a mano. La paciente que tengo valores altos de tensión arterial, yo como enfermero ya me tengo que tener todo preparado, todo el equipo de emergencia preparado, el AMBU, el desfibrilador, las drogas que puedo llegar a necesitar para reanimar, el oxígeno, colocar otra vía. De más, preferible hacer cosas de más y no salir corriendo después y no saber para qué lado disparar. Les voy a mandar otro archivo donde habla de diabetes gestacional
de los cuidados de enfermería cuando administramos sulfato de magnesio y algunas cositas más detalladas de las complicaciones de la hipertensión.